En 1872, el médico estadounidense George Huntington describió a una enfermedad a la cual llamó una reliquia de las generaciones anteriores en el pasado oscuro. Los primeros nombres de esta enfermedad fue Corea de Huntington. Corea viene de las raíces griegas danza, por los movimientos del cuerpo, ya que las personas se retuercen, se contorsionan y giran en un movimiento como una danza constante e incontrolable. Actualmente, los médicos usan comúnmente el término de enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington se produce por una degeneración de las células nerviosas. Específicamente afectadas se encuentran las células de los ganglios basales. Dentro de los ganglios basales, la enfermedad se concentra específicamente en las neuronas del estriado, particularmente aquellas en el núcleo caudado y en el globo pálido. El núcleo caudado se ha considerado tradicionalmente con una elevada participación en el control y coordinación motora, el mantenimiento de la posición de los miembros del cuerpo y la precisión en el movimiento fino. Y el globo pálido, que su principal función es la regulación de los movimientos no conscientes. La acción conjunta del cerebelo y el pálido permite el mantenimiento de la postura y la realización de movimientos armoniosos. También en esta enfermedad se encuentra afectada la superficie exterior del cerebro o corteza cerebral. El defecto génico responsable por la enfermedad de Huntington es una pequeña secuencia de ADN ubicada en el primer exón del gen IT15, ubicado en el cromosoma 4p16.3. Dicha región codifica un dominio poliglutamina en la huntingtina, que al estar aumentado promueve neurodegeneración. El defecto génico que subyace es la repetición de un codón, citosina adenina guanina. En la siguiente tabla se puede apreciar cómo el número de veces que se repite esta secuencia de nucleótidos, citosina, adenina y guanina, determina la penetrancia de esta enfermedad, siendo máxima cuando el codón se repite más de 41 veces. Para un número de repeticiones entre 36 y 40, la penetrancia se consideraría incompleta, mientras que en un número de repeticiones menor de 35 no se traduce en una enfermedad clínica. Aquí podemos observar cómo en un número igual o menor de 28, pues es un rango normal y el individuo no contraerá la enfermedad de Huntington. De 29 a 34, el individuo no lo va a contraer, pero en la siguiente generación hay un riesgo mayor. De 35 a 39, algunos, pero no todos los individuos en este rango van a contraer la enfermedad de Huntington, pero en la siguiente generación está en bastante riesgo. Y para un número de repeticiones mayor o igual a 40, es 100% seguro que el individuo contraerá la enfermedad de Huntington. El gen IT15 codifica para la proteína huntingtina, que normalmente tiene una conformación secundaria como la que podemos observar en la imagen y una estructura primaria de 3136 aminoácidos. Es un complejo de gran tamaño que puede tomar conformaciones de alfa hélice, random coil y extended loops y se compone de 3 dominios en su estructura. Pero, con la proteína mutada, da lugar a la formación de fragmentos N-terminales con las expansiones poli-Q, que tienen tendencia a la agregación, dando lugar a la formación de inclusiones intracelulares en los territorios afectados. La alteración de la degradación de las proteínas mutadas es fundamental en la patogenia de las lesiones, pues son las propiedades de los fragmentos N-terminales las responsables de la toxicidad celular. Tanto en la huntingtina normal como en la mutada son degradadas por el proteasoma, pero la velocidad de degradación es inversamente proporcional a la longitud de las expansiones poli-Q. La huntingtina es una proteína que se expresa en todas las células humanas, con altas concentraciones en cerebro y testículos y menores en hígado, corazón y pulmón. Tiene una función importante de anclaje del citoesqueleto y ayuda en la formación del uso mitótico. Forma parte del complejo de inactina en microtúbulos, interactuando directamente con la tubulina beta y tiene actividad en el transporte vesicular. En el sistema nervioso tiene un papel importante en la neurogénesis, el transporte neuronal y en la señalización postsináptica.
y va a servir como una protección neuronal para el estrés apoptótico, aumentando su supervivencia. El diagnóstico se basa en los datos clínicos y la comprobación de una transmisión vertical de herencia autosómica dominante. En pacientes que tienen un inicio a edad temprana, pues el diagnóstico va a ser observando las características de sus movimientos. Pueden llegar a presentar demencia, epilepsia y otros síntomas indicadores de una disfunción del sistema nervioso. Los estudios de laboratorio muestran un aumento en la creatinina urinaria. La tomografía y la resonancia magnética van a mostrar dilatación de los cuernos frontales de los ventrículos laterales con atrofia del núcleo caudado y el putamen, así como de los surcos de la convexidad cerebral, predominantemente a nivel frontal. El PCR convencional resulta poco efectivo al momento de realizar la amplificación de alelos mayores a 60 repeticiones, por lo que se requiere PCR Southern Blot sobre DNA genómico o TP-PCR, que son útiles para identificar grandes expansiones no amplificadas por la PCR convencional, en donde se observa una falsa homocigosidad, como las encontradas en las formas juveniles de esta enfermedad. Va a estar distribuida en todo el mundo en igual proporción entre hombres y mujeres, y la prevalencia se considera entre 5 y 10 casos por 100.000 habitantes, y es menor en países del este asiático y en la población de raza negra, pero las mayores tasas de prevalencia se dan en Venezuela, en la isla de Tasmania, en el sur de Australia y en una parte de Escocia. En el fenotipo se van a ver los cambios hasta que inicia la neurodegeneración en el paciente, que va a estar causando los trastornos motrices. Entonces se van a ver los movimientos repetitivos o de torsión debido a la distonía. Va a tener movimientos espasmódicos bruscos, que es la corea, y también puede llegar a tener rigidez y asinesia. La enfermedad va a ser muy evidente al evaluar la marcha, la postura y los movimientos oculares, porque estos son los principales afectados, aunque también puede tener dificultad para hablar y para tragar. Independientemente de la edad de aparición, la enfermedad de Huntington es una enfermedad crónica de progresión lenta. La duración media de supervivencia después del inicio clínico varía de 10 a 20 años, y algunos individuos afectados viven de 30 a 40 años. Aunque la progresión se produce de forma gradual, la enfermedad se puede dividir en etapas individuales que encapsulan el curso clínico esperado. Los pacientes en la etapa temprana de la enfermedad de Huntington son generalmente funcionales e independientes con la mayoría de las actividades de la vida diaria. A menudo permanecen independientes y pueden trabajar y conducir. Sin embargo, se presentan síntomas de la enfermedad, como leves movimientos involuntarios, descoordinación leve, dificultad con tareas mentales complejas y cierto grado de irritabilidad, desinhibición o depresión. Se pueden observar movimientos oculares voluntarios más lentos, especialmente en personas más jóvenes. Los pacientes en la etapa intermedia de la enfermedad de Huntington comienzan a perder la capacidad de trabajar, conducir o manejar sus propios asuntos sin ayuda. En la mayoría de los casos necesitarán ayuda para comer, vestirse y para el cuidado personal. El deterioro cognitivo empeora con la disminución de la capacidad para resolver problemas. Suele haber un aumento de la corea y dificultad con los movimientos motores voluntarios. Las dificultades para caminar y el equilibrio también pueden provocar caídas. Por otro lado, algunos problemas extra que pueden presentar son la disfunción para tragar y la pérdida de peso. En la etapa tardía, el deterioro lento pero implacable de la función cognitiva y motora provoca una morbilidad significativa y una mortalidad temprana. Los pacientes en la etapa tardía de la enfermedad de Huntington requieren supervisión y atención las 24 horas del día en todas las actividades cotidianas. La pérdida del control motor voluntario empeora, los pocos movimientos voluntarios suelen ser balísticos y de gran amplitud, lo que puede provocar lesiones por caídas o traumatismos en las extremidades.
La mayoría de los pacientes se quedan postrados en la cama. La disfagia puede requerir la colocación de una sonda de alimentación para mantener una nutrición adecuada. Aunque a menudo no es verbal, los pacientes en la etapa tardía de la enfermedad de Huntington pueden conservar algo de comprensión. Si bien comparten la necesidad de atención las 24 horas, los pacientes con enfermedad de Huntington en etapa tardía pueden diferir dramáticamente en la expresión de la enfermedad. Por ejemplo, algunos tienen alteraciones del comportamiento graves y prominentes, algunos tienen corea grave y alteraciones de la marcha sin una implicación significativa del comportamiento, y otros tienen una falta grave de conciencia de los síntomas. La etapa avanzada de la enfermedad de Huntington puede durar una década o más, según el nivel de atención. Las complicaciones de la inmovilidad, como la neumonía por aspiración y otras infecciones, provocan la muerte de 10 a 40 años después del inicio de la enfermedad. Luego de la aparición de la enfermedad de Huntington, las capacidades funcionales de una persona empeoran progresivamente con el tiempo. La tasa de avance y duración de la enfermedad varía. El tiempo desde la aparición de la enfermedad hasta la muerte por lo general es de 10 a 30 años. La aparición de la enfermedad de Huntington durante la infancia o la juventud generalmente provoca la muerte dentro de los 10 años próximos. La depresión clínica relacionada con la enfermedad puede incrementar el riesgo de suicidio. Algunas investigaciones sugieren que el mayor riesgo de suicidio se da antes de que se realice el diagnóstico y en las etapas intermedias de la enfermedad, cuando una persona comienza a perder independencia. A la larga, una persona que tiene la enfermedad requerirá ayuda con todas las actividades cotidianas y mucha atención médica. En las etapas finales de la enfermedad, la persona quedará postrada en una cama y no podrá hablar. Sin embargo, por lo general, podrá comprender el idioma y reconocerá a los familiares. Las causas de muerte frecuentes comprenden las siguientes: neumonía u otras infecciones, lesiones relacionadas con caídas y complicaciones relacionadas con la imposibilidad de tragar. Los síntomas varían entre los individuos, pero los más comunes son los tempranos cambios en humor y la función cognitiva, falta de coordinación y un paso inestable. Como el progreso de la enfermedad, el movimiento puede llegar a ser desigual e incontrolado, y una disminución en la capacidad mental llega a ser más obvia con demencia eventual. La mayoría de los pacientes requieren ayuda en su vida cotidiana, que puede tomar la forma de la logopedia, que es la disciplina que engloba el estudio, prevención, detección, evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la comunicación humana, para ayudar a perfeccionar la comunicación de estos pacientes, o la fisioterapia para perfeccionar la movilidad. Aproximadamente el 15% de las personas asintomáticas con antecedentes familiares de enfermedad de Huntington desean someterse a pruebas para determinar si son portadoras de la expansión repetida del gen HTT que causa la enfermedad. Las razones comunes para solicitar pruebas incluyen la toma de decisiones sobre la maternidad, la carrera y las opciones educativas o la planificación de la jubilación. Las pruebas presintomáticas solo deben ser realizadas por especialistas en una clínica multidisciplinaria donde se pueda proporcionar orientación previa a la prueba, interpretación de la prueba y apoyo psicológico posterior a esta misma, independientemente del resultado. Se debe informar a los pacientes que las pruebas genéticas no permiten determinar la edad de aparición u otros factores clínicos debido a la variabilidad inherente de la expresión del gen HTT. Además, debe tenerse en cuenta que las pruebas genéticas predictivas se asocian con un riesgo de efectos psicosociales adversos relacionados con el estado de ánimo del paciente, la autopercepción, las relaciones familiares y sociales y la asegurabilidad. El riesgo combinado de suicidio, intento de suicidio y hospitalización psiquiátrica después de las pruebas de predicción de la enfermedad de Huntington es de aproximadamente el 1% con el apoyo adecuado. El riesgo es mayor para quienes están desempleados o tienen antecedentes psiquiátricos. Las personas que dan negativo a la prueba también tienen un mayor riesgo de depresión. En los pacientes que portan la expansión CAG que causa la enfermedad en el gen HTT, se dispone de pruebas prenatales, aunque rara vez se utilizan. Las pruebas prenatales solo se realizan en situaciones en las que la madre consideraría interrumpir el embarazo si el feto da positivo. De lo contrario,
La prueba prenatal es lo mismo que la prueba de un niño asintomático, lo cual no se recomienda. A pesar de una mayor comprensión de las causas de la edad de la aparición, no recomendamos el uso de antecedentes familiares o la determinación de la duración de la repetición CAG para hacer predicciones clínicas para pacientes individuales, ya que estos indicadores no son lo suficientemente precisos para este propósito, particularmente en los tamaños de repetición más bajos. La terapia antisentido es un tipo de terapia génica para la enfermedad de Huntington que implica impedir a nivel genético la codificación de la proteína huntingtina. La terapia antisentido consiste en bloquear la acción de determinados genes. Para ello, se vale de los llamados oligonucleótidos antisentido, fragmentos simples de ADN que se introducen en las células y evitan la codificación de proteínas. En la actualidad, ya hay fármacos en el mercado basados en terapia antisentido, uno destinado al tratamiento de la retinitis por citomegalovirus y otro aprobado recientemente para el abordaje terapéutico de la atrofia muscular.